Cordial saludo a los compañeros que se encuentran presentes. Mi nombre es John Anderson Parra, eh, acompañado de la compañera Sandra Peñuela. Pedimos mil disculpas porque solo somos dos integrantes, ya que los demás compañeros, infortunadamente, por motivos laborales, no pueden participar de esta actividad. Eh, Voy a dar las reglas de este debate. Entonces, cada participante debe centrar el eje de su argumento y utilizará en el debate una duración de máximo 2 minutos. Cada participante, al exponer su argumento, lo hará en máximo 5 minutos. Después de lo expuesto, se dará la palabra a uno de los participantes para que haga la réplica en máximo 3 minutos. Entonces, para iniciar, entonces le doy la palabra a la compañera para que nos dé su punto de vista y hablemos y aboramos este debate diciendo qué es la comunicación. Bueno, compañero, un cordial saludo. Antes, mencionar la temática que es la comunicación como ciencia o como campo del conocimiento inter y transdisciplinariedad. Para iniciar, vamos a aclarar los conceptos de interdisciplinariedad y transdisciplinariedad. Interdisciplinariedad. Desde el punto de vista de la ciencia, es la capacidad que tiene la misma para ser utilizada por otras ciencias, esto es, que puede involucrarse dentro de las mismas sin depender de ellas, es decir, cruzar los límites. La interdisciplinariedad como forma de investigación es la integración de un grupo de ciencias distintas en busca de un fin común, eh, como ejemplo, el calentamiento global, pero ya desde un punto de vista general, no yéndonos de una a la comunicación. Eh, Eh, entonces, la investigación interdisciplinariedad, hablamos de interdisciplinariedad según lo que he podido analizar de varios conceptos que se tomaron, pues es como tomar todas las investigaciones que se realizaron desde varias disciplinas y llevarlos a un solo conocimiento. Puedo decir que podríamos hablar que puede ser como tomar una ingeniería, una sociología, una jurista, y de ello, en este caso que estamos hablando de la comunicación, tomar cada punto de vista que hable referente a ello y llevarlo a un fin, a una conclusión que nos dé las pautas para continuar con la investigación que estamos realizando. sí, No sé si la, la interdisciplinariedad en pocas palabras es eh, como la capacidad de una ciencia a ser parte o colaborar o ser usada por otras ciencias o de parte de una ciencia utilizar en su investigación otras ciencias específicas. Bueno, ahora pasemos a la transdisciplinariedad. Para esta no hay límites entre ciencias. Las ciencias se colaboran entre sí y no hay una metodología. Va más allá, trasciende y busca la unificación del conocimiento, busca nuevas formas de aplicación para las ciencias sin que se alegue que éstas cambian. Bueno, podemos ver que la transdisciplinariedad es un poquito más compleja que la interdisciplinariedad. Eh, para ella no existe el límite entre las ciencias, pero queriendo decir que no se dividen, o sea que no hay división entre una ciencia y otra, y tampoco que quiere decir que unas dependan de otra, pero sí como que esos límites desaparecen porque pueden colaborarse entre sí. eh, bueno, desde mi punto de vista, nuevamente digo que según los de varios conceptos tomados, pienso que la interdisciplinariedad es como ir más allá de las disciplinas, como hacer un estudio más complejo.
Entonces la transdisciplinariedad tiene como objeto acercarse a un tema complejo o que esté mal definido. Entonces podemos hablar de que Completamente de acuerdo, sí. estoy hablando, por ejemplo, estamos hablando de diferentes sistemas epistemológicos que llevan siempre, o sea, a ir más allá, vuelvo y lo repito, vale la redundancia. Trascender. Bueno, pasemos a la comunicación como ciencia. Bueno, la comunicación, está la discusión de que si la comunicación es una ciencia o no. Si es una ciencia propia de la comunicación para la investigación de su objeto de estudio o si necesita de otras disciplinas y ciencias sociales para ello. Si la comunicación necesitara de otras disciplinas para sus investigaciones, estaríamos hablando de un campo de estudio interdisciplinar, en el que usarían diferentes ciencias o disciplinas en busca de un fin común, el estudio de la comunicación de masas. Como lo decíamos anteriormente, la interdisciplinariedad tiene como objeto entonces, o sea, bueno, la comunicación como interdisciplinariedad sería que en sus grupos de investigación, en sus investigaciones, perdón, usara otras ciencias para llegar al objetivo. Por ejemplo, ciencias sociales como la antropología, la sociología, etnología, que buscarían o irían con el objetivo de resolver un problema de la comunicación, un problema comunicativo. Eso sería interdisciplinariedad en la Bueno, comunicación. muy bien, entonces eh, yo digo que la comunicación se presenta como un lugar de pensamiento, como de producción de conocimientos, que todos tengan unas características similares. Entonces, entonces aparecen nociones como los mosaicos, los mal, los malimprestos, bueno, entonces donde podemos observar que la comunicación en la interdisciplinar nos lleva a una investigación que supone, integra todos los diferentes enfoques para, como lo decía anteriormente, hacer un solo, por decirlo así, una sola definición, por decirlo así. Y con respecto con la comunicación en lo interdisciplinar, entonces pienso bueno, concluyendo así como todo, entonces es como un diálogo de saberes entre dos o más disciplinas. Busca abrir fronteras para articular fenómenos procedentes del encuentro entre diferentes disciplinas. Más que un diálogo, yo diría que es como un trabajo en conjunto, como el uso que puede hacer la comunicación de otras ciencias para resolver sus problemas investigativos, o que la comunicación sirva para otras ciencias. Sí, Eh, totalmente. sí. Aquí, por ejemplo, el autor catalán señala que la investigación de la comunicación no ha estado separada de la evolución y debate de las ciencias sociales en general, sociología, economía política, antropología social. La comunicación más que una ciencia es un proceso que aparece tanto en los niveles cognitivos del individuo como en su acción social, y eso es lo que entendí que quiso decir usted, compañero, ahorita, que mencionaba que la comunicación es, es como que está en todo, hace parte de toda acción social, está en nuestro diario vivir, está en nuestra cotidianidad. Entonces, pero también dice que la comunicación no es, según el autor catalán, no es del todo autónoma y que ha estado sujeta a las ciencias sociales.
aunque yo creo que pues no sería del todo así. Pues si hablamos de interdisciplinariedad como tal en la comunicación, vuelvo y lo repito como lo dije, es ir más allá de la investigación, es salirnos de los parámetros que ya existen. Entonces, podemos decir que en esta rama de la comunicación que es como tan compleja, Sí, entonces un poquito de acuerdo. ayuda a complementar muchos vacíos que hay de pronto en tantas investigaciones como tal. Bueno, también podríamos decir que según lo anterior, Moragas propone aceptar en el estudio de los fenómenos comunicativos la necesidad de recurrir a distintas ciencias ya existentes. Por lo pronto, según este académico, se da en nuestro campo una pluridisciplinariedad, es decir, las distintas ciencias se acercan cada una de ellas desde su propia perspectiva a la comunicación, considerándola un objeto de estudio común. Y esto especifica o contextualiza más lo que lo que venimos hablando de lo que es la comunicación como campo interdisciplinar, que, donde el estudio de los fenómenos comunicativos tengan o, pues como decía el anterior, la necesidad de usar otra ciencia, pero en realidad eh, sería como una metodología de que de pronto es necesario para por ejemplo, para el objeto de estudio, que de pronto cosas externas al, por ejemplo, eh, cómo, cómo lo diríamos, cómo es la comunicación entre padre e hijo. De pronto allí se podrían estudiar cosas como el comportamiento y que pasaría a hacer la tarea de la sociología. Pero entonces esto realmente no sería pienso yo pues, que no sería tan interdisciplinar, porque no sería tan necesario como para conocer cómo sería la comunicación entre padre e hijo, porque pues la comunicación pasaría a estudiar directamente eh, cómo, cuál es el tipo de comunicación que ellos llevan, cuáles son los mensajes que se transmiten y cómo los transmiten, y cómo lo reciben, cómo lo interpretan, para que de pronto lleguen a un tipo de comunicación eh, acertado. Exacto, entonces busca abrir las fronteras para articular los fenómenos procedentes del encuentro entre diferentes disciplinas. Podemos Exactamente, tomarlo así. sí. O sea, abre como las puertas para la colaboración de otras ciencias, estudiando como pequeños detalles o detalles importantes del objeto de estudio o el problema comunicativo, pero yo diría que no sería tan interdisciplinar en el sentido de que, aunque eso lo usaría, sí, sería como una herramienta útil, la comunicación no necesitaría o no dependería de ellas para resolver su problema. Entonces, yo ahí diría que la comunicación es más como ciencia. Exacto, sí, totalmente de acuerdo, compañero. Bueno, pasemos entonces a la transdisciplinariedad. La comunicación como transdisciplinariedad. Bueno, entonces en interdisciplinariedad, Transdisciplinariedad. Ah, entra- ok. Dígame. bueno, con respecto a la interdisciplinariedad, pienso que la comunicación podemos abarcarlo desde el ámbito humanista, podemos tomar lo que es, por ejemplo, la psicología, la filosofía y obviamente otras ramas. Sí.
para llevar a buscar un solo objetivo. Pues el objetivo básicamente, como lo podemos decir, en este caso estamos hablando de cómo la comunicación como ciencia o como campo de conocimiento. Entonces, en este caso, la interdisciplina supone que la integración de diferentes enfoques disciplinarios, para lo cual es necesario que cada uno de los miembros de un equipo de una investigación sea experto en su propia disciplina, ya que Exacto. ya que la diferencia entre la transdisciplina y la multidisciplina consiste en el modo de concebir una problemática y en el común denominador que comparten los miembros de un equipo de una investigación. ¿Eso es sobre transdisciplina o interdisciplina? No, estoy hablando de interdisciplina. Ok. Eh, ¿Podría repetir por favor la primera parte? Es que no le escuché muy bien. Básicamente lo que dije al comienzo, pero entonces lo estoy adecuando a la comunicación, como lo estaba diciendo, por lo cual es necesario que cada uno de los miembros de un equipo de una investigación sea experto en su propia disciplina. O sea, tomamos Ok. varias disciplinas, entonces, pero todos tienen que ir enfocados en un mismo tema, obviamente. Entonces, como lo repito, entonces es necesario que cada uno de los miembros de un equipo sea experto en su propia disciplina, ya que la diferencia entre la transdisciplina y la multidisciplina consiste en el modo de concebir una problemática y en el común denominador que, que comparten en los miembros de un equipo de una investigación. Sí, eso se refiere también a lo que yo decía, que de pronto en la participación de varias ciencias en un mismo objetivo, eh, lo harían las ciencias desde su, o sea, desde su enfoque. Por ejemplo, la sociología participaría en esa investigación desde su principal labor, que es el estudio del comportamiento, y así sucesivamente con las disciplinas que hagan parte de dicha investigación. Sí, claro, en este caso la comunicación, pues entonces, como pretender reorganizar las maneras de pensar y de analizar. Exacto. Bueno, entonces pasemos a la comunicación como campo transdisciplinar. Okay. Bueno, aquí dice, indica Barbero que hay un cambio en el fenómeno del saber mismo, en las transformaciones de la sensibilidad que emergen en la experiencia comunicacional. Por allí pasan cuestiones que atraviesan por entero el desordenamiento de la vida urbana, el desajuste entre comportamientos y creencias, la confusión entre realidad y simulacro. Bueno, aquí dice que hay un cambio en el fenómeno del saber mismo, es decir, que el conocimiento siempre va a ser cambiante, se va como actualizando de acuerdo a su realidad y se va transformando. Y esto emerge, bueno, de la sensibilidad de la experiencia comunicacional. A la hora de comunicarnos o la comunicación va a ser el conocimiento de acuerdo a la comunicación va a ser cambiante de acuerdo a la realidad. Es decir, lo que pudo haber sido comunicación anteriormente o años atrás, hoy la forma de comunicar será distinta. Pero También, esta se va a acoplar o la forma de investigación se va a acoplar a esa realidad, a esos cambios que, o sea, que por naturaleza van a surgir. también podemos hablar de para agregarle a la compañera, eh, sobre la Carta de Transdisciplinariedad del Congreso Mundial. Esto fue esto fue firmada en el año 1994, que fue firmada por un contrato moral sobre el pensamiento transdisciplinario en base a una ética de trabajo y razonamiento epistemológico.
yo tengo las reglas que proclama la transdisciplinariedad para la comunicación o relacionado a ella. Entonces dice la primera: solo una inteligencia que dé cuenta de la dimensión planetaria de los conflictos actuales podrá hacer frente a la complejidad de nuestro mundo y el desafío contemporáneo de la autodestrucción material y espiritual de nuestra especie. Es decir, que un conocimiento general dé cuenta de todos los conflictos que se puedan desarrollar o generar. Bueno, la segunda: la vida está seriamente amenazada por una tecnociencia triunfante que solo obedece a la lógica horrorosa de la eficiencia, de la eficacia. Es decir, que la comunicación pretende, sí, la transdisciplinariedad en la comunicación pretende que ésta no tenga formalidades. O sea, la comunicación no está sujeta a esos estándares de resolución o reglas como, como tal, porque precisamente como lo decía anteriormente, esta siempre va a estar sujeta a los cambios de la realidad, de esa realidad, o sea, del entorno. No sé qué opina el compañero de estos puntos. En realidad, estos son como algunos de las reglas que pude encontrar sobre la transdisciplinariedad. ¿De cuántos puntos consta las reglas en general, perdón? 5. 5 puntos, ok. Muy bien. Agradezco a la compañera por ese punto porque no lo había tenido en cuenta. Entonces, Bueno, en vista de que ya desde aquí, no sé si usted, compañero, puede ver el tiempo que llevemos, pero ya tenemos 22 minutos, entonces como para empezar a concluir. Para cerrar este debate, entonces agradezco a la compañera Sandra Peñuela. Nuevamente pido disculpas porque infortunadamente los demás compañeros no pudieron estar en este debate. Agradezco al tutor de la materia por brindarnos este espacio y poder manifestar lo que se piensa con respecto al tema. Y como último, darle las gracias a todos los que están escuchando. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero.